Bienvenidos estudiantes a una nueva cápsula de lengua y literatura. En la ocasión de hoy tenemos algo nuevo para ustedes que se llama teoría de la recepción, con el subtítulo de por qué somos tan importantes los lectores. Vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a esto. La idea es que ustedes entiendan que todos nosotros los lectores somos parte relevante y muy importante para poder lograr la comprensión del texto, que es algo a lo que no siempre nosotros los profesores nos abocamos. Así que vamos a hacer un repaso bien rapidito de cómo se estudia, digamos, un poco las artes del lenguaje, sobre todo en este caso que nos importa a nosotros, que es el género lírico. Así que vamos allá. Hablemos un poquito de escuelas, digamos, de la crítica literaria o de los estudios literarios. Uno de ellos es el formalismo ruso, y al sujeto que ven ustedes ahí, llamado Mikhail Bakhtin, fue uno de los primeros en establecer, digamos, ciertas normas para poder estudiar los textos. Esto se centraba básicamente en la forma que tiene el texto y por lo tanto solo nos interesaban los aspectos estructurales propios de cada uno de los géneros. Si nosotros somos precisos y nos abocamos directamente a lo que es el género lírico, nos vamos a encontrar con aspectos relativos a los versos, a las estrofas y a la métrica, digamos a la extensión de cada verso en las cantidades de sílabas que estos tenían. Con el tiempo, estos estudios fueron avanzando y en la corriente norteamericana llamada Nueva Crítica, nosotros encontramos a este sujeto que ven ahí, llamado William Wimsatt. Él fue uno de los primeros en, digamos, reformular ciertos postulados del análisis literario e involucró conceptos como psicología al estudio de los textos literarios, de modo que en su visión, nosotros deberíamos considerar qué es realmente lo que quiere expresar el autor para poder lograr una buena comprensión, lo que involucra también ciertas falacias. Por ejemplo, el hecho de que nosotros no podemos realmente adivinar qué es lo que estaba pensando el autor, o que tampoco podemos dar por hecho que vamos a entender una obra a partir de la biografía del autor. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Tanto la escuela del formalismo ruso como la nueva crítica tienen un pequeño problema, que es que dejan muy de lado la perspectiva del lector. Para ello, aparece el señor Wolfgang Iser con una teoría propia de una escuela. No es que la teoría de la recepción sea solo una teoría formulada por una persona, sino que dice lo siguiente: todo texto deja espacios en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que por cualquiera sea el tipo del texto o la forma en la que esté escrita, deja espacios que nosotros no siempre podemos analizar desde la estructura misma, y por eso nuestra mente, nuestro cerebro es el que se ocupa de rellenar estos espacios con nuestra interpretación personal. Esta es una cápsula breve que apunta a que ustedes sean capaces de entender que son realmente muy importantes en el proceso de la lectura y la comprensión de un texto. Por ejemplo, va a depender de usted y solamente de usted qué tanto dejó penetrar una lectura, un tema de lectura en su mente, y por lo tanto su interpretación es personal y válida. No solo debe guiarse por lo que nosotros los profesores estamos pidiendo constantemente, que contemos los versos, que contemos las estrofas, que veamos qué tipo de figuras literarias tiene o qué pasa con las rimas. Pasa lo mismo también en el tema de las canciones. Ustedes deben saber y entender que no importa si usted está escuchando una canción o está leyendo un poema en este caso. Lo que usted debe tener en cuenta es que en alguna primera instancia, la primera impresión que usted va a tener de este texto, ya sea musical o escrito, usted va a decir: me provoca tal emoción, tal sensación, y esto va más allá de los aspectos formales o estructurales de dicho texto. Esperando que haya quedado claro y que tengan muy presente siempre que estén leyendo, siempre que estén escuchando alguna canción que les guste, que su interpretación es completamente válida y usted tiene, digamos, el derecho y la obligación como lector de rellenar los espacios en blanco que me presenta el texto, porque su cerebro puede hacerlo. Sin nada más que agregar, nos estamos viendo en la próxima cápsula de octavo.